o Lauripas. Iniciamos una serie de tutoriales sencillos sobre detalles para recrear al soldado del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Porque, como nos gusta decir, los detalles importan, marcan la diferencia. Y como no se debe empezar la casa por el tejado, para este primer vídeo vamos a empezar por los pies, porque os vamos a enseñar cómo colocaros los partianki, los calcetines usados durante siglos por el ejército ruso. Fijaos, digo calcetines, pero sería más correcto decir paños cubrepié, la traducción de partianki, partianka en singular. Se trata de una tela rectangular que mantiene el pie caliente en invierno y sobre todo lo protege contra las rozaduras del calzado, especialmente con las tradicionales botas de caña alta. Esto será rápido. Hacemos así, vengo, coloco, pim, pam, pum, y listo. Pues hasta aquí el tutorial de hoy, esperamos que os haya gustado y nada, rompan filas. Que no, ahora lo repetimos, pero más despacio. Lo primero, las medidas. Buscando referencias, encontré que el ancho tiene que ser siempre de 35 centímetros y el largo varía de 90 para verano y 70 para invierno, elaborados en algodón o franela según la estación. Este sportianki los hice con una sábana vieja, os recomiendo el color blanco, aunque en realidad, en caso de necesidad, vale absolutamente todo. Mientras no tenga costuras, vale, eso lo que digo, vale todo. Bueno, dicho esto, nada, vamos a repetirlo, pero esta vez sí, despacito, paso por paso. Se empieza colocando el pie en el extremo del paño, cada pie en su lado, pie derecho, lado derecho. Aseguraos de que la punta de los dedos no lleguen al borde del paño. Podéis colocar el pie así en paralelo, pero según los manuales hay que hacerlo en diagonal. Vale, pues doblamos esta esquina y la colocamos por debajo del pie, que no queden arrugas en la planta. De hecho, la tela cuanto más planchada, mejor. A continuación, pasamos el partianka por debajo y estiramos bien tanto la punta como el talón. Vale, ahora viene la parte con truco. Tomamos ambas esquinas y las volteamos pasándolas por detrás. Lo repito por si no quedó claro. Ambas puntas y las volteamos. Bueno, pues por último, la punta de abajo la guardamos debajo de una de esas dobleces y la otra lo mismo, o la guardamos debajo o incluso se podría simplemente meter por dentro. Y listo. El truco está en calzarse lo antes posible para que no se nos deshaga y el sobrante de la puntera que quede hacia arriba, no bajo la planta del pie. Pues este tipo de paños tienen siglos de antigüedad y se remontan a los romanos o incluso más. De hecho, hasta tiempos recientes lo usaron otros ejércitos como el alemán o el finlandés, creo que en este caso ambos con una versión cuadrada, pero han pasado a la historia asociados siempre al ejército ruso. En Rusia empezó a usarse desde el siglo XVIII, curiosamente importado desde Occidente, concretamente inspirado en una práctica holandesa. Mientras que otras naciones evolucionaron hacia los calcetines, los rusos y después las repúblicas soviéticas los conservaron no porque no tuviesen calcetines, sino porque les parecía la mejor opción para las botas altas. Pensar que con este tipo de calzado sin cordones el pie no va apretado y si llevas calcetines, pues nada, acaban resbalándose y bajándose. Además que como estas botas son tan duras, acaban comiéndose literalmente el talón de los calcetines. Mientras que los partianki son mucho más sufridos y diría que incluso indestructibles. Si os vale, que sepáis que este tipo de paños los he usado durante fines de semana completos en jornadas de recreación y los pies sin ningún tipo de queja. Si se envuelven bien, son realmente cómodos. Una vez dentro de la bota, el paño se aflojará un poco, pero os sorprenderá que cuando os descalcéis, todo sigue en su lugar. Por otro lado, también hay quienes aseguran que no son muy higiénicos. En todo caso, hay un truco que consiste en cada cierto tiempo cambiar el sentido del paño, de forma que la parte que estaba en contacto con el pie, que está húmeda, se cambie por la parte de arriba, que está seca. Creo que por eso la versión de verano es más larga. Y al acabar la jornada o en un momento de descanso, era habitual dejarlos secar posados alrededor de cada bota. En todo caso, al no importar la talla, tienen la ventaja de que pueden lavarse muchos juntos sin necesidad de emparejarlos, como pasa con los calcetines.
En el pasado inseparables de las botas altas, cuando poco a poco todas las repúblicas exsoviéticas fueron adoptando nuevas botas con cordones, los Spartianki fueron sustituyéndose por los calcetines. Incluso en Rusia, desde los años 2010, esta pieza tan tradicional ha sido oficialmente jubilada, aunque hoy en día hay mucho nostálgico. Pues esta es un poco la historia de esta pieza, que está tan ligada al soldado ruso y soviético. Esperamos que el tutorial os haya sido de utilidad, y antes de despedirnos, guripas, os proponemos un reto. A ver cuánto tardáis vosotros en colocaros los Spartianki. Yo pienso dar lo más que pueda. Lo colocamos y preparados, listos, ya. ¡Listo! ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿9? Bueno, creo que podía hacerlo mejor, pero no está mal. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Algunos diréis que para qué tanto esfuerzo si total, una vez calzadas las botas, los pies no se van a ver. Vale, sí, totalmente cierto. Pero esto no es para la foto. Es para quienes buscan con la recreación histórica ir un poco más allá, acercándose lo más posible al día a día de épocas pasadas. De verdad que os recomendamos que lo intentéis. Y nada más. Y si os gusta lo que hacemos, pues suscribiros al canal, y si queréis ayudarnos, en la descripción del vídeo encontraréis varias formas de hacerlo. Nos vemos en el siguiente vídeo y rompan filas.